Muchas gracias, señor presidente y vicepresidentes, con su permiso. También con el permiso de la Asamblea. Bien. Hace unos años se aplicó una regla de control muy dolorosa para los habitantes de la frontera en este país. Y me refiero al llamado control de dólares. Como todos saben, nuestras ciudades, Tijuana, El Paso, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa, en fin, tenemos una amplísima convivencia, no solo social, no solo cultural, sino sobre todo económica, con nuestros espejos estadounidenses. Yo les aseguro que en las empobrecidas carteras de los compañeros fronterizos, el poco dinero, y digo empobrecidas por las terribles políticas que se han aplicado desde el centro en detrimento de estas ciudades y sus habitantes, si auscultáramos las carteras de los compañeros de la frontera, veríamos que la mitad de lo que tienen lo traen en pesos y la otra mitad la traen en dólares, porque esa es la definición de un habitante de una ciudad fronteriza. Entonces, en la pasada administración federal se implementó el llamado control de dólares, hecho que perjudicó de una manera terrible a las empresas, porque siendo receptoras de divisa, resulta que en un momento no podían depositar esa divisa, esos dólares en efectivo en los bancos. Inclusive en la primera etapa en que se implementó esta medida, muchas empresas inclusive tuvieron que encarecer sus productos, o más bien otras instituciones que generalmente recibían en dólar el pago por la prestación del servicio o por el otorgamiento del producto, de un día para otro ya no pudieron recibir estos dólares y se complicó absolutamente la convivencia comercial y de intercambio de servicios entre las fronteras de Estados Unidos y México. Fue mucho lo que porfiamos a lo largo de años para muchas veces suplicarles a los bancos mexicanos, aunque de capital extranjero, que aceptaran depósitos en efectivo. Preguntaban cuál es el origen de estos dólares. Bueno, aquí te compruebo cuál es el origen de estos dólares. Yo tengo una estación de gasolina, yo tengo una tienda minorista y me pagan en dólares. Y luego preguntaron, ¿estás al corriente en el pago de tus impuestos? Sí, aquí está, estoy al corriente. Y luego preguntaban, ¿tienes a la mano tus estados de cuenta, tus estados financieros? Aquí están. ¿Tienes al menos 2 años de estar protocolizado como empresa? No tengo 2, tengo 20 años. Y fueron subiendo los requisitos y fueron subiendo las exigencias, y es así como se logró que en algún momento esos límites que eran de 0 pudieran llegar a $7,000 mensuales en unos casos, a $14,000 mensuales en otros. Sin embargo, esto es absolutamente insuficiente, porque los negocios en las fronteras son afortunadamente negocios prósperos, que cualquiera de ellos, inclusive muchos que pudieran aparentar ser modestos, reciben en sus cajas 30, 40, 50 o $100,000 mensuales, y la triste noticia es que no los pueden depositar en efectivo porque los bancos están aterrorizados por las leyes estas antilavado que se imponen. En 2012, en esta soberanía, aprobamos la ley antilavado. Ya decíamos que era una ley que llegaba en su momento, una ley muy fuerte, dura ley, pero es ley, una ley muy restrictiva, y cuando valoramos el contenido de la ley antilavado, nos preguntamos si todo lo que quiere preservar y cuidar el sistema lo preserva y lo cuida la ley antilavado, ¿para qué seguir con la restricción de dólares en efectivo? ¿Cuál es la causa? Preguntamos inclusive muchas veces con desesperación
al secretario de Hacienda. ¿Cuál es el motivo por el cual quieren seguir restringiendo los dólares en efectivo en ventanilla en las fronteras? Ustedes se han de acordar que cuando se presentó aquí el ciudadano secretario de Hacienda, si no mal recuerdo, en esta tribuna, el secretario, a una pregunta a este servidor sobre cuándo se levantaría la restricción del control de dólares, nos dijo aquel 13 de septiembre pasado que mañana, o sea, el 14. Y esto ocurrió porque el presidente de la República efectivamente en la ciudad de Reynosa dio a conocer el decreto presidencial, precisamente como ya tenemos una ley antilavado, como ya avanzamos en ese camino, entonces decía el presidente, ya no tiene lógica, no tiene razón seguir restringiendo los dólares en efectivo, en ventanilla, en frontera. Y desde el punto de vista de un decreto, se levantó la restricción. Pero terrible noticia, los bancos no quieren respetar ese decreto. Los bancos, reitero, todos mexicanos, aunque todos de capital extranjero, hacen caso omiso del decreto que el presidente de esta nación firmó para levantar esta restricción. Entonces me parece que además de ser un desacato, porque es claro el espíritu del presidente de la República de que no se impongan límites si se cumplen requisitos fundamentales, ya los explicábamos cuáles, que la empresa tenga 2 años por lo menos de protocolizada, que la empresa demuestre la limpieza de los haberes, o sea, que diga de dónde vienen esos dólares, que lo demuestre, que la empresa esté al corriente en el pago de sus impuestos y tenga a la mano sus estados financieros para cuando les sean requeridos. Entonces, la verdad es que es un asunto donde los compañeros de la frontera, los empresarios de los estados ya conocidos de Tamaulipas, de Coahuila, de Chihuahua, de Sonora, de Baja California, algunos de Nuevo León, están sumamente preocupados porque entonces quiere decir que ni con un decreto presidencial, escuchen lo que digo, que ni con un decreto presidencial en este país se respeta la ley. Entonces, aquí lo de menos pues sería pedirles a los señores de los bancos que respeten la ley, que no sé si estén enterados que hay un presidente y que tenemos una soberanía que han de respetar, aunque los capitales sean de afuera, pero sí es muy lamentable que se imponga un decreto, que realicemos una serie de entrevistas. Me tocó ser parte en varias de ellas con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que tengamos entrevistas con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reuniones de alto nivel con la Asociación de Bancos de México, con la Secretaría de Hacienda. Vamos, tocamos todas las puertas y en todas dejamos muy claro cuál era el espíritu de esta ley y la verdad es que esta no se respeta. Entonces me sirvo poner a su consideración un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 15 bis a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el artículo 77 bis, así como el apartado al tercer párrafo de la fracción segunda del artículo 115 a la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de que no haya excusa y que los señores de los bancos, a través de este proyecto de decreto, ya que el del presidente al parecer o no lo han querido entender o no sabemos realmente quién manda, porque si hay un decreto y los bancos siguen empecinados en estar atenidos a esta cerrazón, pues no sabemos a dónde vamos a ir a dar. Yo sí les quiero decir, soy senador de frontera, me precio de conocer la realidad de mi estado. Esta cerrazón bancaria está conduciendo a graves problemas a los capitales limpios, a los capitales trabajadores de la frontera norte. Muchos de ellos tuvieron que verse la penosa necesidad de reexportar sus dólares. Y dirán, ¿qué es eso de reexportar dólares? Sí, pues recibirlos en sus negocios a cambio de un servicio, a cambio de un producto y luego
volverlos a internar en los Estados Unidos para depositarlos en la banca de ese país. Díganme ustedes si esto no es vergonzoso. Díganme ustedes si esto no es ir en contra del desarrollo y del crecimiento económico de un país, en donde se ha visto que las divisas que un empresario gana con el sudor de su frente, que una empresa gana con la competitividad de sus productos, han de volver casi de manera furtiva al país de donde vinieron, al sistema bancario de esa nación. Es algo vergonzoso y ojalá que el señor presidente de la República esté consciente de que su decreto está siendo ignorado. Es la cuenta. Muchas gracias. Gracias, senador Blázquez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público.